I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y murió el 28 de noviembre de 1994 en Portage, Wisconsin, a la edad de 34 años. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes de cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Sus cargos criminales fueron de asesinato, abuso sexual infantil, conducta indecente y conducta disociativa. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel le mantenían lejos de la casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer hipocondríaca y con depresión exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que, desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, en Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el nombre de David. Ese mismo año, Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana de Akron. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos, y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia, y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath. La casa se encontraba en un terreno de 1,5 acres de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas, polillas y esqueletos de animales pequeños, como ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. ¿Un gato muerto? ¿Qué? Lo voy a disolver. ¿Qué? Con ácido. ¿Qué? Deja de mentir. ¿Cómo conseguiste el ácido? Mi papá es químico. Es fácil obtenerlo. Sí, cómo no. Vengan si no me creen. Me gustan los huesos. Quiero saber qué tienen adentro. Esas son puras mentiras. Cielos, Dahmer, ¿por qué eres tan raro? Dos años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales.
Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso los que estaban atropellados. Los disecaba y enterraba junto a la cabaña. Además, colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. Desde su primer año en el Instituto River, Dahmer fue visto como un loco. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en la hora del día. Las ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. En su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse con los pechos y torsos del foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando con la disección cuando tenía 16 años. Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por ahí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros de la escuela, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase, que a menudo organizaba bromas, que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de los profesores observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le informó que tenía muchos problemas en casa. Esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chippewa Falls, en Wisconsin. Aunque Dahmer, recién cumplidos los 18, se quedó en la casa, el divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio de 1978 y en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor, David, y le pagó de una pensión alimenticia. ¿Entonces es todo? Ah, qué bueno, ma. Te irás con mi hermano a seguir ovnis. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación el 18 de junio. Dahmer recogió a un autopista de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho un autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks, con el pecho desnudo, de pie, al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks comenzó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Y obvio. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse,
pero Dahmer no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, que vendrían siendo como 4,5 kilogramos. Más tarde, declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás mientras este estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego... Bueno, ya se entendió, ¿no? Seis semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la universidad fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol. Recibió notas de suspenso en Introducción a la Antropología, Civilizaciones Clásicas y Ciencias Administrativas, siendo prácticas de rifle la única asignatura en la que tuvo éxito, en la que obtuvo la calificación de B-, cuando su promedio general fue de 0,45 a 4,0. En una ocasión, Lionel visitó por sorpresa a su hijo solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandonó la universidad después de solo 3 meses.